Lo que compartimos en estos 3 días es una metodología teórico-práctica para poder llevar a cabo algunas prácticas agrícolas, algunas técnicas agrícolas, con el objetivo de producir plantas medicinales, comestibles, eh, flores y también rescatar parte de lo de la flora que hace muchísimos años existía en los lugares en donde vivimos, pero que con el tiempo pues han estado desapareciendo, ya sea por las prácticas agrícolas de la Revolución Verde o por la creciente crecimiento de las ciudades. O sea, estamos tratando de localizar, de ubicar y de regresar al lugar de cultivo y a los lugares en donde antes estaban establecidas una gran cantidad de plantas, ya sean medicinales, comestibles, de forestales o que tengan cualquier otro uso. Y bueno, el objetivo de nuestro taller es inducir a los participantes al conocimiento y práctica de técnicas y metodologías de tendencias agrícolas respetuosas con la biodiversidad y el orden cósmico. En años pasados estuvimos trabajando mucho el tema de la agricultura orgánica, pero me di cuenta de que si bien la agricultura orgánica nos ayuda a cumplir parte de nuestros objetivos, también existen varios tipos de agricultura o tendencias en la agricultura que nos permiten llevar a cabo nuestras actividades de una manera respetuosa con el cosmos y respetuosa con el ambiente. Y pues entre ellas encontramos la agricultura biodinámica, la agricultura natural y las que están en tendencia que son la agricultura regenerativa y la agricultura sintrópica. Pero también entre nuestras antiguas agriculturas se encuentra lo que llamamos policultivo, que es el ejemplo más conocido y más repetido durante muchos años es la milpa. Entonces, pues de estos sistemas, todos consideran las fases cósmicas, no solo la primavera, el verano, que son parte de esas fases, sino también las fases de la luna y ciclos más largos. Y son respetuosas con el ambiente, permitiendo una sucesión de actividades y una sucesión de especies durante todo el año, buscando optimizar nuestros esfuerzos y permitiendo optimizar también la cantidad de frutos y la calidad de frutos que podemos obtener de nuestro trabajo con la tierra y con los recursos naturales. Y bueno, todo esto nos lleva a poder diseñar este taller que entre sus objetivos particulares está el primero, generar en los participantes la habilidad de diseñar y establecer huertos familiares, farmacias vivientes, jardines de polinizadores y generar sus propios bancos de semillas familiares o comunitarias. Aportar herramientas para producir en policultivo hortalizas, plantas aromáticas, medicinales, forestales, flores, frutales y ornamentales, con el mínimo uso de insumos externos, con enfoque en la seguridad y soberanía alimentaria de las localidades. Inducir a los participantes a reconocer, rescatar y reintroducir al cultivo especies vegetales de la región con utilidad comestible, medicinal, ornamental, ecológica o alguna otra, y así coadyuvar a la conservación y regeneración del agroecosistema local. Estamos enfocados a lo local porque todos venimos de un lugar en particular y en todos nuestros lugares existen problemas de la desaparición de especies vegetales y animales y en todos lados también tenemos, digamos, una crisis que todavía no se menciona como tal en la producción de alimentos. Dependemos en mucho de los alimentos que vienen de otros estados o de otros países y las producciones locales son mínimas o enfocadas a la industria o enfocadas a la exportación o enfocadas a otros mercados, pero no abastecen como tal la alimentación de los habitantes de esa misma región. Entonces, por lo tanto, estamos trabajando, buscando trabajar con personas que tengan interés y sensibilidad hacia la problemática ambiental, de salud, de seguridad alimentaria,
seguridad y soberanía alimentaria y cultura alimentaria regional con posibilidad de aportar perseverancia, estudio y esfuerzos para realizar actividades de producción, recuperación, conservación de flora y fauna nativa introducida o naturalizada, agua, suelo, con o sin experiencia previa, en espacios reducidos o extensos, en zonas urbanas y rurales. Esto lo hacemos a través de lo que el taller tiene como título, que es el, los huertos familiares, la farmacia viviente, el jardín de polinizadores y los bancos de semillas. La base de todo es el reconocer, el revisar, el estudiar un poco cuál es nuestro ambiente local, el clima, el suelo, las características particulares de cada lugar nos permiten, identificándolas, poder ubicar cuáles son las especies que podemos adaptar a esas condiciones y que nos permitan vivir, alimentarnos de una manera satisfactoria y que también nos permitan contar con plantas que son medicina y que atraigan al mismo tiempo polinizadores que son importantísimos para que podamos contar con frutos. Y bueno, una base importante es el banco de semillas. Lo que tienen en común todas estas, digamos, divisiones de listados de especies vegetales o plantas es que todas son vegetales, todas tienen ciertas necesidades de suelo, de temperatura, de luminosidad, de manejos, de cuidado y bueno, y en alguna temporada definida podemos tenerlas en nuestro espacio. Puede ser que parezca muy abstracto hablar de todas al mismo tiempo y que en estos 3 días podamos abarcarlas, pero sí es posible, y ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores, y pues hemos trabajado de una manera muy entretenida, puesto que el taller es teórico-práctico. Llevamos a cabo prácticas, yo les digo a los compañeros del grupo, lo dividimos en 3 partes. Una parte es de escritorio, de planeación. No pensemos que la agricultura no lleva planeación. Requerimos planear cuidadosamente, reconocer con mucho detalle cuáles son las características de nuestros espacios y poderlos plasmar en papel, buscar información científica. Buscamos información científica que nos permita determinar cuáles son las especies más adecuadas para desarrollarse en nuestros lugares y también hacemos uso de otras herramientas. Es muy importante, bueno, y por eso estamos tomando ahorita el tema de las agriculturas respetuosas con el orden cósmico, porque una parte muy importante que nos permite conectar nuestros sentidos, conectar nuestra sensibilidad y poder hacer uso de toda la información científica de una manera más eficiente es el estar en estados de mucha conexión con las plantas, con el suelo, con el ambiente. Entonces, por eso estamos tomando el tema de las agriculturas respetuosas con el orden cósmico, que nos permiten buscar esos estados de conexión, de paz, de tranquilidad, de integración con el todo para poder entender cuál es ese orden. Si nosotros entendemos cuál es el orden de la naturaleza, cuál es el ciclo de vida de una especie vegetal, de un cultivo, vamos a pensar, por ejemplo, lechuga o rabanito, o una medicinal, vamos a pensar en la lavanda. Si nosotros conocemos su ciclo, vamos a saber cuándo intervenimos y cuándo no tenemos que intervenir. Y vamos a saber qué es lo que necesita, qué condiciones necesita cada especie y vamos a procurar colocarla en el lugar y en el momento que se están dando esas condiciones de manera natural para evitar trabajos innecesarios y permitir que sea la planta y que sea el universo, que sean los elementos los que estén trabajando y que nosotros trabajemos menos. Si conocemos estos ciclos, si conocemos estos movimientos cósmicos de cambios de temperatura, de luz, de humedad, de suelos, de necesidades de las plantas, podemos insertarlas de una manera provechosa y conveniente para nosotros y también para la planta. Entonces, eso nos permite optimizar nuestra producción y obviamente no es algo tan normal como un surco, por eso hablamos de policultivo o agricultura biodiversa, porque al mismo tiempo tenemos un árbol
que nos está dando frutos, pero que está sirviendo de soporte a una planta que requiere un tutor, por ejemplo, un maracuyá. Y también tenemos abajo algunas plantas medicinales que al mismo tiempo, pensemos por ejemplo en un istafiate que si bien es medicinal, también nos sirve como planta insecticida. Entonces hacemos uso de todas las especies que cultivamos porque tenemos que conocer cuál es la utilidad de todas y cada una de las plantas que tenemos en nuestro espacio. Si nos van a funcionar en algún momento como alimento para nosotros, si van a ser cultivos trampa para insectos o si tienen alguna propiedad insecticida o alguna propiedad medicinal. Y bueno, en nuestros espacios todo tiene más de un uso. Y bueno, si nosotros ubicamos el momento más adecuado en función de las condiciones naturales para que una planta sea establecida, entonces optimizamos nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y la producción de la planta. Pero al mismo tiempo tenemos una muy buena producción y estamos evitando la presencia de plagas y enfermedades. Al igual que los seres humanos, las plantas en condiciones de estrés van a enfermarse. Y si nosotros evitamos el estrés por temperaturas altas o temperaturas bajas, falta de agua, exceso de algún elemento mineral, entonces desde ahí estamos previniendo enfermedades, pero bueno, vamos a pensar que estas pudieran darse. Entonces, tenemos la opción de preparar algunos insecticidas, algunos fungicidas o repelentes de tipo natural. Y bueno, y de esa manera solucionamos o buscamos resolver la problemática de plagas y enfermedades, que en primer lugar es la prevención. Y bueno, les voy a contar cómo dividimos nuestros días de actividad. En el primer día vamos a trabajar el agrosistema, la dimensión humana de la seguridad y soberanía alimentaria, como un todo a integrar factores del medio físico natural, biodiversidad, quelites y cultura alimentaria local. Recordemos que en todas nuestras comunidades tenemos una cultura de la alimentación, tenemos platillos específicos que se dan en función de los alimentos o de las plantas o cultivos que disponemos. Muchos de ellos se encuentran ya en peligro de extinción por el uso de plaguicidas, por la falta de cultura o el cambio de alimentación que hemos tenido en los últimos años. Entonces, pretendemos regresar a reconocer nuestros quelites o digo, no necesariamente quelites, también otro tipo de alimentos que sean propios de la región, pero todo parte de hacer un diagnóstico con los compañeros. Tenemos que revisar, hacer un pequeño diagnóstico y verificar cuáles son las especies primero las que consumimos y que son parte de nuestro alimento indispensable, que es lo que vamos a integrar a nuestro huerto familiar. Y segundo, qué es lo que había y ya no hay y que nos gustaría que hubiera o necesitamos que exista. Y también cuáles son nuestras necesidades específicas e intereses específicos en cuanto a qué quiero cultivar o para qué lo quiero cultivar. Entonces, esas especies que podemos incluir en un listado de 70 u 80 que pueden estar sin ninguna dificultad y son poquitas, pueden ser más, a lo largo del año en un espacio de cultivo. Obviamente hay temporadas que tenemos una mayor cantidad de plantas y temporadas que tenemos menos, pero bueno, elaboramos un programa de siembra que nos permite definir cuáles son las especies que vamos a sembrar en enero, en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Es decir, sembramos todo el año. Y bueno, esto no nos permite el hecho de considerar las características del medio físico natural, o sea, las condiciones climáticas y de suelo de cada lugar. Y bueno, también hacemos una revisión, vamos a hacer una revisión de las agriculturas biodiversas y hemos considerado la agricultura ancestral de México, la agricultura natural de Fukuoka, la agricultura biodinámica de Rudolf Steiner, la agricultura regenerativa y la agricultura sintrópica, estas dos últimas que son agriculturas en tendencia.
Todas ellas comparten técnicas como acolchados, como el uso del policultivo exactamente o la biodiversidad, el uso de los abonos verdes, el mínimo uso de productos, el no uso de productos de la agricultura industrial. Y bueno, consideramos que son agriculturas que nos permiten un mayor conocimiento del entorno, un mayor conocimiento de los cultivos y también un mayor conocimiento de nosotros mismos, porque nos pide a nosotros como herramienta sintonizarnos con los cambios en el planeta y los cambios de los ciclos agrícolas, los ciclos del cosmos. Y esos los utilizamos para programar, planear y llevar a cabo nuestras actividades. Y bueno, a partir de eso tenemos que hacer una selección de especies para el jardín de polinizadores, para el huerto familiar, para la farmacia viviente e integración del banco de semillas, teniendo nuestro listado inicial de qué es lo que necesitamos producir o qué es lo que consumimos, qué nos gustaría producir. Vamos trabajando con ese listado inicial para integrar esas especies al huerto familiar, ubicarlo en los meses del año que corresponda, en la parte de la planeación, en la farmacia viviente, tanto en los espacios físicos como ahora en el espacio-tiempo. Y con este listado de especies sabemos que tenemos que integrar nuestro banco de semillas. O sea, lo que salga de esa lista es lo que vamos a iniciar y posteriormente vamos a completar. El taller propiamente es una introducción a esta actividad y los participantes tendrán que llevar a cabo, continuar con las actividades cuando lleguen a sus lugares de origen, le podrán dar continuidad, que eso les va a llevar mucho, mucho tiempo, pero las bases ya las tendrán. Y bueno, para este primer día lo terminamos con el tema de la influencia de la luna en las actividades agrícolas y percepción extrasensorial de las plantas, que es un tema, que son temas muy interesantes y que nos permiten hacer una planación más exacta, más puntual con respecto a los ciclos cósmicos. Consideramos la parte científica de las condiciones climáticas y las necesidades del medio físico natural de la planta para definir los meses de cultivo y afinamos los días con la influencia de la luna en las actividades agrícolas. Entonces, hacemos una planación, pues muy, yo diría que es mucho más, um, ¿cómo la mencionaría? ¿Cómo la diríamos? Pues es una programación alineada a las condiciones del orden cósmico, lo más que podemos porque sabemos que nos falta mucha información y mucha práctica, pero bueno, es un inicio. Y en el segundo día, lo que vamos a trabajar es con más detalle las especies vegetales de estos listados que ya hemos elaborado, los requerimientos de medio físico natural, los hábitos de crecimiento, ciclos y utilidad de estas especies vegetales y la utilidad para nosotros los humanos. Entramos al tema de la nutrición vegetal, abonos, compostas, fertilizantes y bioles, y el diseño de un programa anual de cultivo, la selección de especies para el jardín de polinizadores, huerto familiar, la farmacia viviente e integración del banco de semillas. En esta parte es la programación, hacemos el trabajo de programación. Sigue siendo parte del trabajo que les mencionaba de escritorio. La parte de la elaboración de bioles, la elaboración de la nutrición vegetal, abonos y compostas es la parte que les digo, a veces es de laboratorio o de campo. Y hacemos la parte del establecimiento del jardín de polinizadores, farmacia viviente y hortaliza, práctica, siembra, trasplante y asociación de especies vegetales seleccionadas. Requerimos un lugar para prácticas que tenga tierra, suelo vegetal, herramientas y pues dependiendo de las condiciones que encontremos, vamos a hacer el establecimiento del jardín de polinizadores, seleccionar las especies, establecerlas. Igualmente, completar el tema con la farmacia viviente y la hortaliza. Las prácticas básicas, las más importantes para el establecimiento de los cultivos. Y otro tema muy importante que es medular en estos sistemas es la asociación de especies vegetales seleccionadas.
Bueno, si hubiera una pregunta, o alguna duda, voy muy rápido, pues, igualmente, ¿no? Me puedo detener un poco. Y bueno, esto es en cuanto al segundo día. El tercer día, continuamos con el tema de la sanidad vegetal, prevención de plagas y enfermedades de los cultivos en la agricultura biodiversa, que mencionábamos. La prevención inicia desde la planeación. El control y plagas y enfermedades en la agricultura biodiversa, que les mencionaba, vamos a elaborar insecticidas, fungicidas, en algún hematicida. este, de los productos que más utilizamos, pues básicamente son fungicidas, insecticidas. Requerimos también de mm, este, algún producto algún biodinamizador, algún activador y algún adherente. O sea, los materiales básicos los vamos a preparar, y bueno, en los 3 días vamos a hacer alguna práctica de integración sensorial con las plantas y con la tierra. Y bueno, también debo mencionar que el orden de los temas puede cambiar por motivos agroclimáticos, es decir, si tenemos alguna lluvia, alguna situación que nos afecte la actividad, sobre todo la de campo, tendríamos que cambiarla. Y y bueno, básicamente es lo que estaríamos trabajando en los 3 días. Este, Normalmente, al ser un público tan diverso, aunque parezca complicado, realmente nos enfocamos a que cada persona pueda hacer la programación y la planeación de su propio espacio. Hacemos uso de información del Servicio Meteorológico Nacional, las normales climáticas. Hacemos uso de información alguna que ya tengo resumida, alguna otra que se encuentra disponible en Internet. Y bueno, buscamos combinar la teoría, la práctica, las prácticas básicas importantes para el establecimiento del sistema agrícola, para poder mantener nuestros cultivos durante todo el año. Es porque sabemos que bueno, es bien fácil comprar la comida en un mercado, supermercado, pero si eso llega a fallar por alguna situación, pues todos los días comemos. Entonces, cuando les hacemos preguntas a los compañeros en el sentido de qué desayunaron el día de hoy, el último día que estuvieron en su lugar de origen, lo más normal es que muy pocas de los productos que consumimos o que consumieron son originarios de ese lugar. Lo más normal es que vengan de otros espacios, estados o lugares muy diversos y muy lejanos. Entonces, la idea, el objetivo, insisto, es poder trabajar, coadyuvar en la seguridad y soberanía alimentaria y completar el cultivo favoreciendo la armonía del ecosistema, con el uso de los jardines de polinizadores, que finalmente una planta de cultivo, como cualquiera de las especies que utilizamos en nuestra alimentación, puede convertirse en algún momento en parte del jardín de polinizadores, pensando, por ejemplo, en un perejil o un cilantro, que cuando florecen son atrayentes de polinizadores. Y para integrar nuestro banco de semillas, pues requerimos dejar que algunas de nuestras plantas de cilantro o de perejil pues tengan que culminar su ciclo y nos provean de semillas. Igualmente, para el jardín de polinizadores hacemos uso de las plantas ornamentales, eh, que, es- o incluso de las plantas medicinales. Una de ellas, muy útil y necesaria, por ejemplo, el cempasúchil, que es una planta hacemos un uso de tipo cultural, sobre todo en la fecha de muertos, pero también es una planta con propiedades nematicidas e insecticidas. Entonces, si nosotros la tenemos en nuestro espacio, tiene múltiples usos. No solo es la planta ornamental o el adorno, la flor, es también parte del jardín de polinizadores, pero también es una planta insecticida. Y una planta de nuestro huerto familiar, una aromática, por ejemplo, la consuelda,
o la ortiga, que es muchas veces silvestre, pues la vamos a utilizar como planta medicinal y también la integramos como parte de nuestros abonos líquidos o nuestros bioles. Y para la farmacia viviente, pues también va a tener que estar integrada esa especie, pero bueno, todo va a depender de el diseño de nuestro espacio depende de las condiciones ambientales del lugar de donde venimos y pues lo que hacemos en el taller es guiar a los participantes en el sentido de que puedan ubicarlos de una manera correcta y programar y planear de una manera adecuada en función de los elementos de las herramientas que vamos a ir integrando a lo largo del taller. Es decir, empezamos con la A y terminamos con la Z, ¿no? Son pasos graduales y bueno, vamos aclarando dudas poco a poco, tanto en la práctica como en la teoría y como en la planeación, como en la elaboración de productos insecticidas o fungicidas o nematicidas, que básicamente es lo que muchas veces los participantes van buscando, ¿no? El poder controlar plagas, el poder entender por qué alguna especie vegetal la han intentado cultivar muchas veces y por alguna razón no ha prosperado. Entonces, los elementos que aportamos en el taller les permiten entender cuáles son los mecanismos bajo los cuales funciona el establecimiento o no de una o más especies en los lugares donde estamos residiendo. Entonces es participativo, el taller debe ser participativo, tiene que ser considerando la información personal de cada participante y las necesidades personales de cada participante. Y bueno, hacemos prácticas generales que a todos nos van a servir y hacemos un poquito de todo. Les mencionaba, una parte es yo les he dicho, un pequeño laboratorio, otra parte es la planeación y otra parte, pues ahora sí al campo. Por tanto, les van a requerir llevar todos los participantes ropa cómoda, sombrero, gorro, de ser posible una navaja, equipo manual de jardinería, este, disposición a solearse, a llenarse de tierra, de agua, pues es una parte también intensa de trabajo físico. Entonces, pues tenemos un poquito de todo, ¿no? Creo que la agricultura es más que llenarnos de tierra, implica una parte de creatividad, una parte de meditación, mucho de disciplina, voluntad, constancia, mucha constancia, este, capacidad de observación, estudio. Evidentemente, a veces pensamos que porque ser campesino, estar en el campo es no estudiar, pues, híjole, realmente va a requerir de aplicarse un poquito. Si bien vamos a hacer cosas básicas y tomar información resumida y básica, pues es recomendable ponernos a revisar un poquito toda la información, pero toda la información que tengamos no la vamos a aplicar tal cual como receta. Tenemos que integrarla o usarla, utilizarla en función de las condiciones particulares, que es algo de las cosas más importantes que hacemos en el taller, ¿no? Empezamos a entender cuál información es útil y cuál información no nos sirve. Hay demasiada información en Internet sobre el cultivo, sobre jardines de polinizadores, sobre la farmacia viviente y las agriculturas orgánicas, regenerativas y demás, pero lo importante es saber qué información nos va a servir y cuál no nos va a servir. Entonces, es lo que vamos a estar haciendo. ¿Desde qué edad es recomendable que puedan entrar al taller, maestra? ¿Será que pueden entrar niños de 12 años para arriba o requieren ser un poquito más grandes? Creo que de 12 años en adelante está bien. En alguna fiesta anterior, hace muchos años, participó alguna niña, Mm. eh, pero creo que sí debe de andar como en 11, 12 años. Yo creo que 12 años está bien.
Pues la condición sería simple y sencillamente que pudiera mantener el interés, el realizar las actividades, pero creo que no hay problema. Sí podría. Mira, a veces por experiencia han participado personas de diferentes edades y obviamente quienes son muy rápidos con el internet y las tecnologías y los cálculos avanzan súper rápido y las personas que son más adultas van un poquito más lento, pero normalmente logramos equilibrar esa parte y todos terminamos por culminar las actividades y entenderlas. Entonces sí, por edad no hay límite. Creo que sobre todo sería la disposición de aprender, el mantenerse los 3 días porque es súper express, súper rápido. Entonces sí, eh, pues que pudieran mantener el ritmo de trabajo, ¿no? Tanto práctico como en el campo, como en la preparación de los insumos y en la parte de la planeación. De acuerdo, maestra. Pues si no hay ninguna duda o comentario, maestra, estoy muy contenta, estamos muy contentos aquí en el instituto de tener a una maestra como usted. Muchas gracias por compartirnos todos estos saberes que son bien importantes. La soberanía alimentaria es como debería ser algo fundamental o parte de de nuestro diario vivir o algo que todos desde bien pequeñitos deberíamos practicar o aprender. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestra, por compartirnos todo esto. Muchas gracias, Todatsina. A ustedes también por la invitación a participar en la fiesta de la planta medicinal. Quiero resumirte por último que bueno, la agricultura de la Revolución Verde nos ha llevado a prácticas, digo, limitantes y que no nos han permitido ver el potencial productivo que tienen los pequeños espacios y las condiciones variadas de todos los ecosistemas. Digo, tenemos una riqueza de ecosistemas enorme en todo el país, una gran biodiversidad que mucha se está perdiendo. La parte que les mencionaba de la cultura alimentaria, muchos alimentos que se preparaban y que ya no se preparan por falta de ingredientes, ingredientes vegetales que han desaparecido por el Ujú. uso de agroquímicos y que bueno, con el cambio climático se hace necesario que los recuperemos, que los integremos a nuestros cultivos y bueno, nos damos cuenta que es un gran trabajo muy intenso y que nuestra sociedad actualmente requiere de científicos prácticos emanados del pueblo, de la misma comunidad, porque realmente, digo, recuerdo en la pandemia, ¿no? Que nos rebasaron muchas cosas y considero que a nivel comunidad somos quienes Bien. tenemos que trabajar con la parte de nuestra alimentación y recuperar nuestros materiales propios y hacerlo en los pequeños espacios, que es muy diferente a los espacios agrícolas de cultivos extensivos, ¿no? En las agriculturas que les comento nos permiten poder hacer uso de todo ese potencial y que bueno, los grandes programas al verlo tan pequeño o al sentirlo tan lejano no los consideran importantes, pero creo que ahí es donde tenemos muchas soluciones para los grandes problemas, tanto de salud, ambientales, económicos y de alimentación que tenemos. Así es, maestra. ¿Alguien levantó la mano? ¿Le gustaría participar? Recordemos que estos talleres se estarán impartiendo del 13 al 15 de septiembre en el Grullo, Jalisco. Todos los talleres, que son 50 talleres, se llevan a cabo de forma simultánea, es decir, todos empiezan y terminan al mismo tiempo. Todos tienen una estructura de 22 horas divididas en 5 módulos. En la fiesta de la planta eh, tenemos espacios en común, como es el comedor. Todos salimos a comer al mismo lugar, ¿no? Desayunamos en el mismo lugar, comemos en el mismo lugar. Pueden quedarse en el Grullo, en algún hotel,
pero eso se gestiona de forma independiente. Pero tenemos el espacio que se asigna para todas las personas que quieren llevar casa de campaña o que pueden llevar sus tapetes, su sleeping, ¿no? Va a haber regaderas, van a estar los sanitarios, entonces va a estar cómodo. Y el Grullo es un lugar muy, muy bonito. Ese tiempo en septiembre llueve mucho, entonces esperemos que sí nos permita hacer las prácticas de campo o adaptar el espacio donde haya tierra, pero también haya techito para para poder trabajar, ¿no? Lo de menos es como mojarnos, pero que sí nos permita trabajar el agüita, ¿no? Entonces, pues, si les gustaría consultar las charlas anteriores de los otros talleres, pueden consultarlas en nuestra página de YouTube o también pueden consultarla en nuestro Facebook. En ambas nos encuentran como Tlahuili AC o Instituto Tlahuili. Que ya les dejé ahí el link para que la puedan consultar. Y pues, eh, primeramente, si la vida nos lo permite, ahí nos vemos en septiembre para aprender de este taller y de todos los demás talleres que también están buenísimos. Y maestra, ojalá que un día pueda tomar uno de sus talleres porque realmente es algo que sí quisiera aprender y muchas veces me doy cuenta que la inmediatez de la vida, ¿no? La rapidez, todo este ritmo que a veces nos hace llevar el trabajo, la maternidad, estudiar, todos los roles que tenemos a veces no nos permite tener esa calma de trabajar con la tierra y justo como lo comenta, es una forma de meditación, es una forma de conectar con nosotros mismos y que es fundamental para vivir en paz, es una herramienta de autocuidado, ¿no? Entonces, ojalá que un día pueda ser mi maestra. Muchas gracias. Muy Gracias, interesante todo Tona. lo que nos compartiste. Muchas gracias, Tona. Pues bienvenidos todos quienes nos quieran acompañar. Se van a divertir bastante y les va a gustar. Yo sé que les va a gustar mucho. Sí, yo también estoy segura. Pues entonces nos vemos ahí en septiembre. Aquí ponen varios participantes. José Luis dice muy buen tema, muchas gracias por compartir. Antonio dice gracias por la información. Natalia, muchas gracias. Excelentes temas. Bueno, maestra, encantados de tenerla aquí en el instituto y participando en la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Nos vemos en septiembre. Que tengan una bonita noche. Abrazo para todos. Abrazos, maestra. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Tona. Bonita noche. Saludos.